Bien, a las 10:15 saludamos al diputado del PRO en la ciudad de Buenos Aires, Alejandro García. García, ¿cómo le va? Jorge Alperín y Luisa Balmaya los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, pensando en qué momento entiende usted que se va a resolver esta cuestión del manejo de subterráneos, Alejandro. La verdad es que llevamos por el 10º día, lo cual resulta a todas luces una locura este conflicto. Y por lo que veo, un nivel de conflicto que va increyendo. La lógica indicaba que una vez que tomamos intervención a requerimiento de una jueza de la ciudad y tomó intervención la subsecretaria de Trabajo, reitero, cumplimentando esa orden judicial y habiendo llegado a un acuerdo que fue aceptado en sus términos por la UTA y habiéndose comprometido el gremio de los metrodelegados a aceptar ese acuerdo, que ese conflicto se iba a resolver. Los hechos y la gente para llegar a su trabajo, para volver a su casa, indica que así no es. Así que, como en todo acuerdo, lo que se requiere es la voluntad de todas las partes. Lo que me parece que falta en este conflicto es justamente la voluntad, hoy por lo menos, del caso de los metrodelegados. Ahora, los metrodelegados, ¿en dónde encuadran dentro de este conflicto, según su criterio? Sí, el caso de los metrodelegados es un caso bastante especial, porque nunca han merecido un reconocimiento como gremio para poder sentarse en una paritaria. Lo cierto es que frente a la Autoridad Administrativa del Trabajo, que es el Ministerio del Trabajo de la Nación, históricamente quien ha firmado y suscrito todos los acuerdos paritarios ha sido la UTA, que es el único gremio reconocido para hacerlo. No es menos cierto que el gremio de delegados tiene un poder de influencia y mucho en el sistema de subterráneos. Pero la verdad es que tampoco es un organismo válido el gremio de delegados para cerrar un acuerdo paritario, porque no tiene un reconocimiento jurídico para poder hacerlo. Claro, hay como una contradicción entre un gremio, la UTA, que anunciaba que levantaban el paro, que ellos no habían decretado en realidad, cuando no podían garantizarlo, porque los metrodelegados es evidente que son los que tienen la posibilidad de que las bases vayan al paro. Entonces hay como un conflicto. A su vez los metrodelegados no tienen la firma legal como para abrochar, digamos, un acuerdo, ¿no? Ahí está en un punto muerto, digamos, la cosa. Sí. Yo recuerdo que el anterior conflicto, que fue en mayo, el 20 de mayo, cuando se levantó ese paro, el anterior paro por los metrodelegados, siguiendo justamente ese criterio, y aparte el Ministerio de Trabajo de la Nación no podía hacer otra cosa, dado que es el propio Ministerio que no le ha reconocido la personería gremial plena para poder hacerlo, fue suscrito por la UTA, la empresa Metrovías, y homologada por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Cómo estamos hoy? Es a requerimiento de esta instancia judicial en la que le piden al gobierno de la ciudad que trate de acercar a las partes. Se ha convocado a las partes, a Metrovías, a los metrodelegados, reconociendo que tienen un poder de fuerza, aunque no tengan un reconocimiento jurídico, y a la UTA. La verdad es que hasta hace pocos días hubo una posibilidad concreta de llegar a ese acuerdo, pero cuando estaba por firmarse ese acuerdo, han aparecido por parte de los metrodelegados otro tipo de requerimientos que tienen que ver con la posibilidad de reclamar 10 días hábiles para poder hacer trámites administrativos, personales, mayores licencias por paternidad y maternidad. Claro, bueno, porque lo que ellos dicen, Alejandro, es que en realidad lo que quieren discutir es una paritaria, y en paritarias, más allá del nivel de aumentos en los salarios, se discuten otras cosas. Ahora, yo les pregunto, porque en realidad el gobierno de la ciudad dice que interviene por orden de la justicia, pero también el gobierno de la ciudad, en lugar de multar a la empresa que no presta el servicio, está multando a los metrodelegados con una multa importante. ¿Es potestad o no es potestad del gobierno de la ciudad? Porque en los hechos está interviniendo. Sí, yo por eso hacía una especial aclaración al principio de la charla, es que a qué se debe la intervención concreta del gobierno de la ciudad. Y la verdad es que la ciudad ha cumplido y no va a dejar de cumplir todos los requerimientos judiciales. Este requerimiento judicial, lo que decía expresamente para el gobierno de la ciudad, era que convocara a las partes, dada la gravedad del conflicto, la afectación para todos los usuarios. Entonces, estamos cumpliendo ese requerimiento. ¿Y la multa que les aplican los metrodelegados? Cuando las partes se arriman a la subsecretaría de Trabajo, lo hacen en un marco de, a los fines de este caso concreto y cumplimentar el orden judicial,
reconocen en la Subsecretaría de Trabajo el cumplimiento de esa orden judicial. En ese marco es que se puede establecer este tipo de sanciones. Bueno, lo que no es menos cierto es que siempre, y le reitero, Luisa, siempre, históricamente, ha sido el Ministerio de Trabajo de la Nación participado en este tipo de conflictos. Como lo ha participado la función esencial y prioritaria del Ministerio de Trabajo es justamente la de dirimir todos los tipos de conflictos gremiales que se suscitan, no solamente con el sistema de transporte, sino para todos los sectores donde haya trabajadores empresarios sentados sobre una mesa. Le diría una función esencial y típica que define las competencias propias del Ministerio de Trabajo de la Nación. Por eso yo le mencionaba el anterior acuerdo, el del 20 de mayo, que se dio en este conflicto que yo le digo, y desde el 20 de mayo al presente no se ha modificado ninguna norma, el derecho laboral ni ningún tipo de derecho, que no implique que deba resolverse en el mismo marco. ¿Por qué está sentado el gobierno de la ciudad? Cumpliendo una orden judicial. Esa es la absoluta verdad. Ahora, García, lo que yo entiendo es que en la semana pasada se había llegado a un principio de acuerdo, pero en realidad lo que anunció la UTA como un acuerdo, que era un aumento del 23% por parte de la empresa, en realidad en la letra fina decía que siempre y cuando reciba los subsidios correspondientes, y esto se sabe que no están esos subsidios porque el gobierno de la ciudad no reconoce el traspaso y no cobra los subsidios que ha brindado el gobierno de la nación. Por lo tanto, ofrecer un 23% condicionado a que los subsidios estén cuando los subsidios no están, no era para que el gremio de Metrodelegado dijera entonces vamos al acuerdo, ¿no? Que él estaba ofreciendo nada en la práctica, ¿no? Es digo para entender también la postura de los metrodelegados. No, a ver, yo hago el esto de entender un conflicto y en realidad priorizando, me parece que lo único que debemos tener en cuenta es cómo solucionamos un tema conflicto que es ni más ni menos que enloquecer a la gente, la verdad. A ver, se deriva de este tipo de conflictos, lo grave que resulta es que se están afectando a los propios trabajadores. Yo les recuerdo que el 40% de los usuarios del sistema de subterráneo es gente que viene de la provincia de Buenos Aires a trabajar a la ciudad. El resto son todos porteños, pero es un conflicto que involucra, digamos, no empieza y termina de la General Paz para este lado. Es un conflicto que trae un montón de consecuencias gravosas para todos los trabajadores. Es cierto, pero es el sistema de subterráneo. Alejandro, sí. Es cierto, pero el resorte y la resolución tiene que partir de la ciudad de Buenos Aires porque no traspasa los límites. Que lo tome gente que viene de afuera a trabajar, como gente que se va a trabajar a la provincia de Buenos Aires, eso es una cosa. Ahora, la responsabilidad es de la ciudad de Buenos Aires. No entiendo su posición, pero no coincido, pero no por una cuestión política. No coincido desde el propio sistema organizativo de la nación, y hablo de una nación federal. Mire, esto ha sido mal manejado desde un principio. Y la verdad es que después se terminan pagando las consecuencias de un mal manejo, o le diría en este caso, de un desmanejo. Se puede decir mucho al respecto, lo que no se puede dejar de desconocer es lo que dice ni más ni menos la Constitución Nacional, lo que dice ni más ni menos la Constitución de la ciudad. Todo el mundo sabe que no hay ningún traspaso de competencias ni de servicios, de ningún tipo de competencias, si no hay una ley de la legislatura de la ciudad que yo integro como diputado de esta ciudad, que no ratifique. Pero ¿por qué no la mandó Macri después del acta del 3 de enero? La tenemos esta idea. No es algo nuevo para el gobierno nacional. Ni hace poco, 2004, 2005, se transfirieron competencias penales de la nación a la ciudad para que fueran juzgadas en el ámbito local. Se hizo como correspondía, una ley de la nación y una posterior ley de la legislatura ratificándola. No es algo que se circunscribe la ciudad de Buenos Aires. Pero Alejandro, el puerto de Quequén, el puerto de Rosario han sido con leyes de la nación. Alejandro, y las provincias. Sí, Lisa, la escucho. Hay algo que suele ocurrir con la ciudad de Buenos Aires. La justicia penal fue transferida a la ciudad de Buenos Aires y el macrismo nunca citó a la legislatura para que eso fuera convalidado por la legislatura. Es algo que ocurrió el año pasado. No, Lisa, es así. Bueno, si quiere, dígame. Si quiere, usamos la ley. Le voy a decir concretamente, se han transferido 14 tipos penales. Esto quiere decir 14 delitos que se juzgan en la ciudad de Buenos Aires con la justicia local. Sí. Eso fue primero una ley del Congreso de la Nación y a posteriori una ley de la legislatura. Solo a partir de que se ratificó en la legislatura, esos delitos se transfirieron y se juzgan hoy. Es así, yo por eso le citaba también el caso de otro tipo de transferencias. El puerto de Quequén y el puerto de Rosario merecieron leyes nacionales
y leyes provinciales posteriores, Luisa, pero sabe que no es una cuestión de hablar de derecho constitucional, es la lógica más jurídica y política. Un gobierno nacional, que a su vez preside un país organizado federalmente, no puede deshacerse de competencias, sino es en el marco de lo que establece la Constitución. Y casualmente la Constitución dice que todas las transferencias se hacen con los recursos respectivos. El propio convenio que yo le digo de transferencia de competencias prevé también el traspaso de recursos. Por eso yo decía que para la nación no es algo nuevo. No tiene absolutamente nada nuevo. Alejandro, se había firmado el acta en enero de transferencia del subte y el gobierno de la ciudad aplicó un aumento del 127% sin consultar a la legislatura. O sea que para las cosas que convienen se consulta y para las que no. No, porque yo, no consultaron a la legislatura con el aumento, lo aplicaron inmediatamente. Sí, fue así, y ahí no importó lo que dijera la legislatura. No importó. Yo le recuerdo que este tema en particular tiene un marco de referencia, un contrato de concesión vigente que establece un parámetro para el boleto de subterráneo, que es del año 95, y establece un marco de referencia que habla de 0,75 centavos en ese momento de dólares. Por eso era que podía hacerlo. Por eso era que, como no se había actualizado, el gobierno nacional había cubierto esa diferencia con los subsidios. Subsidios que, no recuerdo, Nación no transfirió a la ciudad de Buenos Aires, transfirió supuestamente el 50%, pero lo hace no a la ciudad de Buenos Aires, lo hace a una cuenta de un fideicomiso dado en el Banco Nación, a la que la ciudad no puede acceder. Porque no se hace cargo, por eso no puede acceder, no es que no puede acceder, porque si no, no tiene sentido que depositen ahí un dinero que no se puede tocar. Luisa, es que no se hace cargo. Si usted quisiera resolver esta cuestión, lo que hace es transferir los subsidios a una cuenta donde se pueda acceder. Ahora, lo que no se puede poner es el carro de caballo. Se hace el depósito en esa cuenta para obligar al gobierno de la ciudad a que tácitamente acepte la transferencia. Es por ese motivo, porque la verdad, alcanzaría con que la nación lo deposite en otra cuenta, lo quiere directamente a Metrovía. A ver, mira, si fuera una voluntad, la verdad, y que explicaran las cosas como corresponden, y no en spot publicitario que se repetido. ¿Quiere escucharlo y responderlo punto por punto? ¿Qué cosa, Lisa? El spot, digamos, todo el dinero que ha sido transferido y lo responde punto por punto. Yo no tengo inconvenientes, pero lo que le digo es, la verdad, que lo que yo sé del alcance de la radio, su trama, pero a mí me parece lamentable, ciertamente lamentable, y que no ayuda a resolver este tipo de conflictos, a que se gasten los fondos públicos, fondos que contribuyen usted con sus impuestos, nosotros también, todos los argentinos, a sacar del gobierno nacional del gobierno de la ciudad. ¿Sabe por qué? Pues el propio gobierno nacional, que ha sido recientemente electo por el 54% de los votos, este gobierno de la ciudad también ha sido recientemente. Yo uso el subte, Alejandro. Yo también. No lo tomo como un ataque, al contrario, me resultó un spot sumamente esclarecedor porque también vivo cerca del subte y estoy pagando parte de un impuesto adicional para la extensión de las líneas de subte. Entonces, mire, la verdad es que yo cuando funciona lo tomo en Parquechá. Yo vivo a 7 cuadras del Triunvirato de la línea de los Incas. Tomo la línea B, el Triunvirato de la línea de los Incas, y suelo bajarme Buenos Aires, si vengo retrasado, o en Temelín y combino con la C para llegar a la legislatura. La verdad es que yo siempre lo utilizo. Cuando funciona lo utilizo. No me parece un ataque a mí el spot, me parece muy esclarecedor, por eso le decía si quería contestarlo punto por punto. Le hago una aclaración. Mire, por ejemplo, en ese spot hablan de una ley 23.514. El ministro del Interior y Transporte, que es el ministro del Interior y Transporte hoy, habló en la semana con 700 millones de pesos. ¿Sabe cuál es el ingreso real? Por eso, el ingreso real son 230 millones. ¿Sabe cuál es el fondo específico? ¿Para qué va ese fondo específico de 230 millones para este año? Para avanzar con las obras de extensión de la línea subterránea, que es lo que estamos haciendo con la extensión de la línea H que corta transversal todas las líneas y que va a llegar finalmente a la Facultad de Derecho. La Ciudad de Buenos Aires no puede darle otro destino que no sea justamente para ese tipo de obras. Y lo que viene haciendo el gobierno de la ciudad, la extensión del H, la extensión del D, la extensión del A. O sea, cuando usted me dice el spot es esclarecedor, el spot es absolutamente engañoso. Le recuerdo al ministro del Interior y Transporte, lo escuchamos, salió a decir impunemente pero escuchémoslo, que se recaudan 2.700 millones de pesos.
Usted me puede creer a mí o no, lo que yo le estoy diciendo que está contabilizado y presupuestado en nuestro presupuesto vigente. Pero ¿sabe lo que pasa, Alejandro? ¿Sabe lo que pasa? Es que en realidad, así como aumentaron a 2.50 el pasaje y ahora Macri 2 meses después sale a decir que el pasaje debería costar 5 pesos con 50, yo la impresión que tengo es que el gobierno de la ciudad, al voleo, sin un estudio serio, lo que hace es pedir todo el tiempo más dinero, pero no termina de hacerse cargo nunca de la situación. Luisa, lo que el gobierno de la ciudad está dispuesto es sentarse y a discutir en qué términos se traspasa, porque la verdad es que nos queremos hacer cargo de eso. Pero ¿sabe qué, Luisa? Para hacer un acuerdo y para hablar de un real traspaso, lo que a mí me parece lógico que el gobierno de la ciudad a esta altura sí se plante, porque lo que está en juego son otras cosas que exceden el marco de este conflicto. Mire, para mí lo que está en juego hoy en día es un modelo de país, es un país donde una jurisdicción nacional, el gobierno nacional, se va a seguir llevando puesta todas y cada una de las jurisdicciones si no se le pone un límite. Y el límite, lamentablemente, en el sistema de transportes ha sido la vida de los argentinos. Mire, yo les recuerdo que recientemente hubo un accidente fatal con 51 muertos, 300 heridos. Sí. A mí me parece un hecho muy grave como para no tomar esto con la absoluta responsabilidad. Lo tomó en cuenta después de haber aceptado el traspaso del subte, y si tiene duda de que es un sistema seguro el transporte de subte, debería decir: yo me voy a encargar de hacerlo seguro para todos los que viajan en la ciudad. Alejandro... ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Sí, no, porque pensé que se había cortado, perdón. Yo creo, usted dice que el traspaso está efectivizado. La verdad que no lo es, por lo mismo que le explicaba al principio, de que nunca ha sido ratificado por la legislatura. Y me parece que lo que no podemos empezar a hacer es a desconocer instituciones. Mire, me parece un hecho muy grave que se desconozca el cuerpo legislativo de la ciudad. El primero es, perdón, pero el primero es Macri, que desconoce un acta firmada por él, Alejandro. Claro. Entonces le recuerdo, mire, artículo quinto de ese convenio. Ese convenio tiene menos cláusulas que un simple contrato de alquiler de un departamento de 2 ambientes. Pero recuerdo esa cláusula quinta. Habla de un plazo de 90 días, en la misma acta, para hacer todos los actos administrativos, jurídicos y económicos necesarios para efectivizar el traspaso. Léame la primera y la segunda, el primero y el segundo artículo. No tengo usted seguramente lo tiene ahí, yo no lo tengo acá conmigo porque estoy todavía en mi casa. Bueno, estamos chicañándonos, Alejandro, vamos. No, Lisa, yo no quiero chicanearlo, pero a usted le puede parecer que lo que yo le diga es una chicana, y usted tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que yo le digo es que lo mismo que usted tiene frente a sus ojos, en la cláusula quinta, va a haber concretamente que establece un plazo de 90 días para poder hacerlo. Es decir, la propia acta reconoce procesos posteriores para que se efectivice el traspaso. Y Lisa, y no puede ser de otra forma, porque estamos hablando de transferir un servicio que no se resuelve en la redacción de esa carilla y media. Fíjese, es una tarifa y media y son 5 puntos, Lisa. Sí. Y aparte, por más que usted firme un acta, mire, lo que no va a poder dejar de desconocer es lo que dice la Constitución, el artículo 75, que son transferencias de competencias o el presupuesto respectivo. Y lo que dice la Constitución de la ciudad, Lisa, que tiene que ser ratificado. Por eso yo le mencionaba el caso concreto que sí ya se hizo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Porque si no, alguien debiera explicar por qué en algunos casos se hace conforme establecen las leyes y en otros casos no. Alejandro, si me permite, yo lo que veo es que hay un conflicto que lleva 10 días de paro, los subtes no funcionan, que afecta a 1/3 por lo menos de los habitantes de la ciudad, y el gobierno de la ciudad no mira para otro lado, no quiere intervenir, y solo lo hizo porque la jueza lo obligó, pero no se ve gesto político del gobierno de la ciudad de involucrarse. Eso es lo que queda para el usuario. Para que quede claro, Alejandro, perdón, el artículo 1 del acuerdo dice: la ciudad ratifica en este acto la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, la ciudad asume, a partir de la firma del presente control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio, incluyendo la facultad de establecerlas por decisión unilateral. Lo único que hizo y aceptó esto es aumentar la tarifa. Del resto se desentiende. Luisa, ¿usted lo está leyendo ahí? Sí, claro. Bueno, si puede, de vuelta a la hoja, fíjese la quinta, que la que yo le digo que forma parte integrante del mismo documento. Sí, no puedo ir a la quinta si primero no respeto la primera y la segunda de la acta acuerdo.
Bueno, yo permítame en esto que le haga una corrección ya profesional como abogado. Los documentos tienen una entidad del primer punto al último. Usted no puede agarrar una cláusula y decir con esta me quedo y con la última no. O sea, usted lee todo el documento y ahí le da un plexo interpretativo de cómo es la cuestión. Pero le digo algo más, cualquier gobernador con otro gobernador, cualquier presidente puede firmar lo que quiera firmar, pero lo que no va a hacer con eso es modificar la Constitución. Y acá lo que se está pretendiendo es que un acta de 5 cláusulas, que le vuelvo a decir, tiene menos cláusulas que un contrato de alquiler de un departamento de 2 ambientes, tenga una entidad jurídica y política que la propia Constitución Nacional y la propia Constitución que equivale a nada. Ese documento equivale a nada, no, según usted. Sí. Lo firmó, no sé por qué, Macri, porque equivale a nada. No, mire, yo entiendo las posiciones que podamos tener todos, yo intento explicárselo. Ese documento sí tiene una entidad jurídica y muy importante, que implicaba sentar a las 2 partes y avanzar en un proceso para el traspaso. Si no nos hubiera firmado, como usted me dice, no tiene ningún tipo de valor, claro que lo tiene. ¿Por qué Macri admite que es un error haber firmado ese acta? ¿Por qué Macri dice que es un error haber firmado ese acta? Termino ahí con la primera idea. Entonces, ¿qué era lo que implicaba este documento? Era obviamente un proceso de traspaso que requería avanzar, como dice en la cláusula quinta, con un montón de procesos posteriores. Entonces, claro que es un proceso de avance, y claro que hubo voluntad, nadie fue obligado a firmar eso. Ahora, requería de la voluntad posterior para hacer efectivo lo que dice la cláusula quinta, los actos administrativos, jurídicos, económicos, para definir la cuestión. Ahora, es el punto de inicio del eventual traspaso de subterráneos. Cuando Mauricio habla de un error político, es porque lo que no encontramos del otro lado es la voluntad para avanzar. Alejandro, ¿cómo no la voluntad para avanzar si aumentaron antes de terminar esos 90 días, ya aumentaron la tarifa? La legislatura. Luisa, yo hacía referencia a lo siguiente. No hubo voluntad del Poder Ejecutivo Nacional para avanzar. Y le recuerdo por qué. Mire, el anterior paro tuvo que ver con la decisión extemporánea y de la ministra de Seguridad, que lo primero que hizo, y en el marco de avanzar posiblemente con el traspaso, retó a la Policía Federal. ¿Usted recuerda eso? O sea, el paro anterior, el paro que convocaron los gremios, ¿por qué fue? Porque no hubo seguridad. Mire, ¿sabe quién retiró la Policía Federal? ¿Quién manda a la Policía Federal? Es el Ministerio de Seguridad de la Nación. Mire, cuando fue el tema de los subsidios, la propia acta que usted está leyendo habla del 50% de los subsidios que los depositaron, no se giraron a la empresa, están en esa cuenta de un fideicomiso a la que no puede acceder la ciudad. Entonces, mire, la verdad es que vamos a llegar a un acuerdo, si pensamos en los usuarios, que son los únicos afectados, si ambas partes avanzan y se sientan, pero en un marco de buena voluntad de ambas partes. Bueno, Alejandro. No, ningún avance, si ninguna de las 2 partes quieren avanzar. Nosotros queremos avanzar, si queremos hacernos cargo, pero me parece que pensando en el usuario, tenemos que plantarnos que entendemos que corresponde. Y posiblemente no consigamos todo lo que planteamos. Necesitamos un interlocutor del otro lado. Bueno. Y esa interlocución no lo vamos a encontrar y resolver a través de publicitarios. Mire, yo entiendo lo que usted me decía, los esclarecedores de spot. Lo que pasa es que los esclarecedores de spot ni siquiera le dicen que estamos mintiendo. Cuando citaban esta ley, la 23.514, y el Ministro del Interior sale decir que se reciben 2.700 millones de pesos, la verdad se engaña a la gente y no ayuda a generar un clima para avanzar. Alejandro, bueno. No nos vamos a poner de acuerdo. Gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por llamarme y por escucharme. Hasta pronto. Alejandro García es diputado del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.